Hola, hola, mi gente guapa, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Ya saben que aquí les traemos siempre lo último del mundo del espectáculo, las noticias más candentes y sobre todo, los chismes que nos encantan. Y hoy, prepárense porque la bomba que les traigo es de esas que te dejan con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, esa pareja que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, o eso creíamos. Hace unos días una noticia con un titular impactante corrió como la pólvora por todas las redes sociales y los medios de comunicación bomba. ¿Qué pasó con Kerem y Hande en el hospital? Impactante. Así en mayúsculas y con signos de exclamación para que el drama sea aún más dramático. Imagínense mi reacción, casi me atraganto con el café. Claro, como todos ustedes, me puse a investigar de inmediato. ¿Qué había pasado? ¿Estaban bien? ¿Era algo grave? ¿Tenía que ver con su relación? Porque ya sabemos que después de su ruptura, cada noticia que sale sobre ellos se analiza con lupa, buscando pistas de una posible reconciliación o, en el peor de los casos, de un nuevo enfrentamiento. La sombra de Senkalkam sigue siendo larga, y es que la química entre ellos era innegable, la gente los idealizaba como la pareja perfecta, tanto que cuesta asimilar que su historia de amor, al menos la que conocimos públicamente, haya llegado a su fin. Antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, les recuerdo a los nuevos en el canal que se suscriban y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son los mejores. Ahora sí, vamos al chisme jugoso. Bien, después de horas de búsqueda intensiva, de leer un montón de artículos, de ver vídeos y de bucear en las profundidades de las redes sociales, les puedo contar lo que realmente sucedió. Y prepárense porque la verdad, aunque impactante, no es tan dramática como el titular nos quería hacer creer. Resulta que efectivamente tanto Kerem como Hande fueron vistos en el mismo hospital. Sí, en el mismo. Pero aquí viene el giro. No estaban juntos, no estaban ingresados, ni estaban en una situación de emergencia. Cada uno tenía sus propios motivos para estar allí. Empecemos con Hande. Lo que se sabe es que Hande visitó a un familiar que estaba ingresado. Sí, así de simple. Un familiar cercano tuvo un problema de salud y Hande, como buena nieta, hermana, hija o lo que sea de esa persona, fue a visitarla para darle ánimo y apoyarla en este momento difícil. No hay más misterio que ese. No estaba enferma ella, no tenía ningún problema grave. Simplemente cumpliendo con sus responsabilidades familiares. Se rumorea que el familiar en cuestión podría ser su abuela, a quien Hande está muy unida, pero esta información no ha sido confirmada oficialmente. Lo que sí es cierto es que la actriz ha demostrado en varias ocasiones su gran corazón y su compromiso con su familia, siendo un pilar fundamental para ellos. Ahora pasemos a Kerem. Y aquí la historia se pone un poquito más interesante, aunque tampoco es para tirar cohetes. Al parecer, Kerem también tenía una cita médica programada en ese mismo hospital. ¿De qué? Pues ahí es donde empiezan las especulaciones. Algunos dicen que era una revisión rutinaria, otros que se trataba de un chequeo general después de haber estado trabajando muy duro en sus últimos proyectos. Incluso algunos más osados aventuraron la teoría de que podría ser algo relacionado con el estrés. Y es que después de la vorágine de Senkalkam, Kerem ha estado inmerso en varios proyectos cinematográficos y publicitarios que lo han mantenido con la agenda a tope. Pero a ver, seamos honestos. La vida de un actor famoso es agotadora. Viajes constantes, largas jornadas de rodaje, presión mediática. Es normal que de vez en cuando necesiten hacerse un chequeo para asegurarse de que todo esté en orden. Así que probablemente esa fue la razón por la que Kerem estaba en el hospital. Y es que más allá del glamour y la fama, los actores son personas de carne y hueso que también necesitan cuidar su salud física y mental. La exigencia del mundo del espectáculo puede ser abrumadora, y es importante tomarse un respiro de vez en cuando para recargar energías. Entonces, ¿dónde está el drama? ¿Dónde está el impacto? Pues en realidad el impacto está en la coincidencia. En el hecho de que dos personas que fueron pareja, que fueron ídolos de masas, que siguen generando interés y pasión entre sus fans, hayan coincidido en el mismo lugar, el mismo día, aunque por motivos diferentes.
Y es que aunque su relación haya terminado, el cariño y la curiosidad de sus seguidores por su vida personal sigue intacto. Cada movimiento que hacen es analizado al detalle, buscando cualquier indicio de reconciliación o de nuevos proyectos juntos. Y claro, los medios de comunicación y las redes sociales no tardaron en hacer su magia. Teorías de conspiración, rumores de reconciliación, especulaciones sobre encuentros secretos. Un auténtico festival de imaginación. Algunos fans, ilusionados con la posibilidad de una segunda oportunidad, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. Otros, más escépticos, se mostraron cautelosos ante la avalancha de rumores, recordando que la información no confirmada puede ser engañosa. Lo cierto es que la coincidencia en el hospital reavivó la llama de la esperanza entre los seguidores de la expareja, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo. Pero, siendo realistas, lo más probable es que ni siquiera se hayan cruzado. Los hospitales son grandes, hay mucha gente y además, tanto Ande como Kerem son personas muy discretas que saben cómo mantener su privacidad. Así que lo más seguro es que cada uno haya ido a lo suyo sin ni siquiera percatarse de la presencia del otro. Imaginen la escena, Ande preocupada por la salud de su familiar, entrando y saliendo de la habitación, concentrada en brindar apoyo y consuelo. Kerem, quizás un poco nervioso por la cita médica, esperando su turno en la sala de espera, revisando su teléfono para distraerse. Dos mundos paralelos que coinciden en el mismo espacio, pero que probablemente nunca se llegan a tocar. Ahora entiendo que muchos de ustedes, al igual que yo, todavía guardan la esperanza de verlos juntos de nuevo. Su química en Senkalkam era innegable y para muchos su relación era un cuento de hadas hecho realidad. Pero a veces los cuentos de hadas no tienen un final feliz. A veces las personas se separan, toman caminos diferentes y eso no significa que haya habido un drama terrible o una traición imperdonable. Simplemente las cosas no funcionaron. Y es que aunque nos duela aceptarlo, las relaciones humanas son complejas y no siempre terminan como esperamos. A veces el amor no es suficiente y es necesario tomar decisiones difíciles para buscar la felicidad individual. Y hay que respetar eso. Hay que respetar su privacidad, su decisión y su derecho a seguir adelante con sus vidas. Y por supuesto, hay que dejar de alimentar rumores infundados y teorías descabelladas que solo sirven para generar confusión y daño. Al final, lo importante es desearles lo mejor a ambos en sus caminos individuales, y respetar sus decisiones sin juzgar ni especular. Así que, resumiendo, ¿qué pasó con Kerem y Ande en el hospital? Pues nada del otro mundo. Ande visitó a un familiar enfermo y Kerem tenía una cita médica programada. Una simple coincidencia que se convirtió en un escándalo mediático gracias a un titular sensacionalista. Un ejemplo más de cómo los medios de comunicación pueden distorsionar la realidad para generar más clics y atraer la atención del público. Y hablando de escándalos, me gustaría aprovechar este momento para recordarles la importancia de ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que leemos en Internet es verdad. No todo lo que vemos en las redes sociales es real. Hay que contrastar las fuentes, verificar los datos y, sobre todo, usar el sentido común. En un mundo inundado de noticias falsas y desinformación, es fundamental desarrollar un pensamiento crítico para discernir entre la verdad y la mentira. Porque al final, todos somos responsables de la información que compartimos y de la forma en que la interpretamos. Y si queremos construir un mundo más justo y más honesto, tenemos que empezar por ser más responsables con la información que consumimos y compartimos. Debemos exigir transparencia y veracidad a los medios de comunicación, y no dejarnos llevar por titulares sensacionalistas que buscan manipular nuestras emociones. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este vídeo. Espero que les haya aclarado un poco la situación y, sobre todo, espero que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de ser críticos con la información. Mi intención no es destruir ilusiones, sino invitarlos a la reflexión y a la objetividad. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo, y estoy muy agradecida por su fidelidad y su apoyo incondicional. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que realmente fue una simple coincidencia o hay algo más detrás de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande podrían reconciliarse en el futuro? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus opiniones son muy valiosas para mí, y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y sobre todo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Prometo seguir trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y las entrevistas más exclusivas. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, manténganse críticos y no se crean todo lo que ven en internet.